Lo que importa es ser aprobado por Dios. Pablo, así como a los corintios, usa la palabra aprobado también en otra carta, y lo estudiaremos más a fondo porque es la segunda carta a Timoteo, la que estamos trabajando los martes. Y en el capítulo 2, pero en el versículo 15 dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. La palabra de verdad. En este caso, no está hablando de otra cosa como Pablo, que enfoca más la alabanza que pueda venir de Dios, y esa es la que nos aprueba, sino que en este caso Pablo está relacionado un obrero aprobado con un obrero que maneja con precisión la palabra de verdad. Claro, estamos en un contexto que ya lo hemos visto, en el que Pablo le está diciendo a Timoteo: sana doctrina, sana doctrina, sana doctrina, sana doctrina. Y por lo tanto Pablo le dice: si quieres ser un buen siervo, un buen pastor, un buen líder para la iglesia en la que estarás sirviendo como referente, debes manejar muy bien la palabra de Dios. En este caso, Pablo está enseñando que un pastor aprobado es el pastor que maneja con precisión la palabra de Dios. Porque se requiere de un pastor que sea apto para enseñar. Y por lo tanto, es apto para enseñar, tiene que tener algo que enseñar. Tiene que tener la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios y manejarla con precisión. No solo conocer algunas partes, conocer el consejo de Dios, para poder enseñar a su iglesia el consejo de Dios. Y entre otras cosas, eso hará de él un siervo aprobado. No es que solo importe la palabra, pero la palabra es importante. Si yo predico de manera equivocada, si yo no conozco la Escritura, si yo no tengo alimento que dar a la iglesia del Señor, yo no estoy aprobado como siervo de Dios. Necesito manejar con precisión la palabra de Dios. La salud espiritual de la iglesia depende del alimento espiritual de la palabra de Dios, o sea, depende de la doctrina que según Judas 3 fue dada a los santos una vez y para siempre. No hay salvación sin la enseñanza de la palabra. No hay santificación ni edificación sin la enseñanza de la doctrina, sin el trazo preciso de la palabra de Dios. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Noten el contraste entre las palabras, el versículo anterior, y la palabra. Hay muchas palabras que uno puede decir, pero lo que importa es la palabra de verdad. Continúa el versículo 16. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.